No había otro destino al mío más que ser princesa. El cuerpo, el acercamiento con el cuerpo y con lo sensual fue mi canto rebelde, porque si provocas el deseo como mujer en la sociedad de hace 20 años, te pones en peligro. Y el único campo de libertad que tuve fue la escritura. Ahí, cuando mi papá fallece, el don que me deja es la voz de la poesía, pues de estos personajes estrambóticos que no le tienen miedo a la sensualidad, a sentirse, a tocarse, a humedecerse. Aquí ya no solo es este enojo, esta rabia de ser mujer. Y entonces la luz de la palabra se encendió para mí como un destino, y para mí ese es el milagro. Cuando yo me vaya, voy a volar sus papalotes y entonces su poesía va a estar en libertad. Y le dije, oiga, ¿por qué me ayudó? Y me dijo algo que me conmueve mucho. Me dijo, porque te vi perdida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar es Resistir, un espacio donde la palabra se convierte en refugio, espejo y fuego. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer cuya voz tiene algo de rito y algo de consuelo. Princesa Hernández es escritora, poeta, narradora, terapeuta de la palabra, una sembradora de luz desde las letras. Licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica y maestra en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Seminarista en el Emmanuel Seminary de la Universidad Milligan en Estados Unidos, ganadora de la International Scholarship de la Universidad de Tennessee y acreedora en 3 ocasiones de la beca Conaculta en el área de ensayo, cuento y poesía. Conferencista, docente, editora e investigadora. Nos acompaña para hablarnos de su visión del arte, del poder sanador del lenguaje y de ese método tan profundo y necesario que ha creado. Poesía para sanar. Bienvenidos. Querida princesa, bienvenida a este espacio. Es un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias y qué bonita presentación, lo agradezco mucho. Quiero comenzar un poco con la infancia, porque acuérdate que decía el poeta Machado que infancia es terruño, infancia es matria, ¿no? Y en algunas conversaciones que has tenido, en algunas entrevistas, has dicho, en tus conferencias también, que desde la infancia tú tenías un acercamiento artístico. Tus padres eran muy amorosos, también tus hermanas tienen nombres muy particulares, así como el tuyo. Entonces, este acercamiento con el arte, con la cultura, viene muy, muy interesante desde la infancia. Cuéntanos de esas aventuras, podríamos decirlo así, que tenías desde muy pequeña. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, la infancia da mucho de tu destino. Y no había otro destino al mío más que ser princesa. Mi padre se dedicó a la música desde siempre, como que amó mucho la juglería, la guitarra, la palabra, premiaba la elocuencia, hacía concursos en Año Nuevo de quien daba el brindis más bonito, y entonces todas te decía, echen su rollo, y quien hablara más bonito le daba dinero. Siempre premió la elocuencia, la sensibilidad, el arte. Entonces yo creo que estaban esperando al niño, pero tuvieron muchas hijas. Somos 5 hermanas. La más grande se llama Nancy Estrella. Ella toca el saxofón. Teníamos un grupo musical. Es importante porque siempre arranco mis conferencias diciendo por qué me llamo princesa, por qué me dedico a lo que me dedico, y es necesario contar esta historia. Entonces mi hermana Nancy Estrella es la mayor, toca el saxofón en el grupo, ¿no?, que teníamos de niñas. Mi siguiente hermana se llama Esmeralda Reina, ella tocaba el bajo y la guitarra, muy talentosa en muchas cosas. Mi siguiente hermana se llama Amanecer Cristal, ella tocaba la batería, cantaba, hoy por hoy es una cantante que vive en Puerto Rico, le va muy bien, vive de cantar. Y mi siguiente hermana se llama Ilusión y ella es pianista. Es una compositora de alto nivel y ella pues tocaba el piano desde chiquita, entonces a los 4 años ella ya tocaba sus conciertos de Chopin, muy, muy genial. Y después, pues, nací yo, que fui la más pequeña, y mi nombre fue Princesa. Cuando yo nací ya estaba el grupo.
Entonces, conforme fui creciendo, pues me integraron, me dijeron, ¿qué quieres tocar? Y mi papá me dio la opción de las maracas o el pandero y elegí el pandero. Entonces yo era muy feliz con el pandero y así vivimos muchos años. El grupo se terminó, mis hermanas crecieron, se hicieron señoritas, se casaron, tuvieron sus familias, sus propias cosas cuando yo tenía 14 años. Entonces realmente crecí en la fiesta. Mi vida fue pura fiesta, música. Mi papá era un gran loco. Luego a mi mamá le molesta que diga que mi papá era un gran loco, pero sí era muy quijotesco en el sentido de ver la vida, de animar, rompió las televisiones, no crecí con pantallas y en lugar nos compró instrumentos y libros de poesía. Entonces tenía mi abuela Glafira, ella era una mujer que recibió el don de la sanación con unos misioneros evangélicos. Entonces a partir de ese milagro que ella vivió, toda mi familia se convirtió al cristianismo, también nací en un hogar cristiano y mi abuela nos regalaba libritos de los testigos de Jehová con salmos. Y entonces, de alguna manera, cuando yo sentía miedo, que es como una emoción muy conocida para mí, el miedo, mi abuela me decía, apréndete este salmo. Y me empecé a aprender salmos de memoria. Y los salmos empezaron a darme un ritmo, un aliento fónico y también una manera de percibir la vida espiritual y mi propio camino. Los salmos para mí y la música fue la semilla de lo que hago, de lo que vivo y de lo que soy. Yo sé que eres una mujer muy espiritual en ese sentido. Se nota en tu brillo, en esa sensibilidad que tienes. Y yo quiero preguntarte algo muy interesante. ¿Qué te hizo saber, no solamente desear, sino saber que la escritura era tu pasión? ¿De dónde nace esa fortaleza para poder escribir? Pues apenas lo pensé al escribir. Me gusta mucho escribir y también al ver a crecer a mi hijo que ha reavivado mi infancia y quien yo soy. Y mi papá, pues venimos de un origen humilde. Realmente no es que seamos pobres, porque realmente una vez lo platicaba con mi hermana, nunca nos dimos cuenta que éramos pobres, nunca es que nos faltara de comer, no, nada, pero no vivimos con lujos. El lujo fue las clases de música, los libros, la poesía, las enciclopedias empastadas. Esos fueron los lujos, pero no los tenis caros, los vestiditos de holanes, ¿no? Claro. Y en ese sentido, mi papá siempre fue un rebelde, como que cruzó la vida sin jefe, sin patrón. Él fue emprendedor, nos dio educación a todas con mi madre. Bueno, se dividieron el trabajo, fueron un equipo, pero como que cruzó con el pecho del orgullo de un país clasista, colonial y racista. Y el estandarte para nuestro crecimiento fueron 3 cosas. Gracias y por favor te abren todas las puertas. Respeto a tus mayores, porque es tu mayor. Respeto a tus mayores, amar a Dios sobre todas las cosas. Y 4, la única manera de alzar la cabeza en un mundo como este es con un talento. Si no hay talento, te va a aplastar. Entonces, en esa búsqueda, y siempre estaba el talento. Mis hermanas ya tenían muy claros sus talentos, porque todas, pues muy niñas, tenían sus instrumentos, les iba muy bien, tenían muy buen oído, tenían el grupo, sabían trabajar, pero yo no tenía el oído de mis hermanas, no sentía que fuera buena para la música. Me empecé a sentir en una familia de músicos que yo no tenía ese talento. Entonces mi mamá como que siempre me decía, busca tu talento. Y un día dijeron, vamos a hacer un poema para el Día de las Madres, no sé qué. Y dije, sí. Y yo amo, la verdad tengo un cariño muy grande por mi madre. Y le escribí un poema que era la luz de las estrellas. Bueno, le puse todo. Tenía yo 5 años. Todo lo que mi pecho tenía para ella, la guardé en un peto que tenía y ya, se me olvidó ese poema. Mi mamá lavó el peto, vio que había una hoja y como mojada con la tinta la abrió y le enseñó a mi papá. Dijo, mira, la niña tiene un talento, sabe escribir sus sentimientos. Y entonces la luz de la palabra se encendió para mí como un destino y como una forma primigenia de llevar el pan sobre mi mesa y lo más importante, sin agachar la cabeza, sin traicionarme a mí. Y para mí ese es el milagro cumplido. De esos milagros hablas muchísimo en tu poesía y también tienes un acercamiento mucho al cuerpo. ¿Cómo desarrollaste esta idea de que el cuerpo
es algo importante. Me acuerdo mucho de esos versos de Gioconda Belli que dice: necesito tocarme para poder entrar en función con la literatura, con las letras. Ya venía en tu poesía de la infancia, o desde esos momentos en donde descubrieron a la artista que eres, o se fue desarrollando con el tiempo esta admiración? Pues creo que fue el cuerpo, el acercamiento con el cuerpo y con lo sensual fue mi canto rebelde. Porque al mismo tiempo que mi familia era de músicos, era de arte, pero también era evangélica, era cristiana evangélica, severa, con el cuerpo, con la sensualidad, con el sentirte una mujer atractiva, sí era castigado, era como, ¿sabes? No quieras provocar el deseo. Y también lo entiendo, ojo, no lo estoy juzgando, pero era castigado porque si provocas el deseo como mujer en la sociedad de hace 20 años, te pones en peligro. Y yo creo que actualmente también. Entonces era como, pienso también, mis padres, 5 hijas, cómo no hacer que se descontrole y cómo protegerlas, pero la manera que se encontró, y fue también a través de la religión, fue con esta Lilith, con esta Salomé, con estas mujeres sensuales que aparecen en el Evangelio, que siempre ponen en peligro a los profetas, y sobre todo para mí un conflicto muy grande es que al Maestro Jesucristo, pero esto te lo digo desde niña, que iba yo a la iglesia y decían, y entre todos los pecados, matar, violar, robar, defraudar, entre todos los pecados, el peor es el de la fornicación, el peor porque estás pecando contra ti misma. Eso era muy fuerte, decir, ¿qué? Y siempre sí fui una mujer sensual. Me gustan los hombres, me gustan mucho. Y me gusto yo. Entonces era como lo que yo soy contra lo que hay que domar, como la fiera que hay que domar. Y el único campo de libertad que tuve fue la escritura. Entonces, ahora lo entiendo, ojo, desde la señora que hoy soy, entiendo esto de la fornicación y del pecado contra uno mismo y de proteger el cuerpo como un templo. Sí lo entiendo, pero desde un lugar mucho más amoroso, no como un ejercicio de control y de satanización contra la mujer, ¿sabes? La puta, Y, la que provoca, la que mete donde el diablo rompe familias. Ya no. Entonces, el cuerpo fue como hablar del cuerpo, hablar de la sensualidad, aceptarme como mujer, aceptar mi cuerpo y con eso no provocar ni daños con mi Padre Eterno ni con los demás, fue mi gran conquista. Y la rebeldía empezó, tengo un libro que se llama La caverna de Medusa, en donde hablo mucho del cuerpo, pues de estos personajes estrambóticos que no le tienen miedo a la sensualidad, a sentirse, a tocarse, a humedecerse, a temblar de deseo, porque también somos eso. Entonces tengo un poema que se llama La Samaritana y habla justo de estos personajes. Dice, yo soy la samaritana, la de los 5 maridos, la de las 1001 noches, la reina de Saba. Soy Lilith, Salomé con la cabeza del Bautista, la puta, la que Jesucristo le dio agua con su cántaro, ¿no? Dice, soy la pecadora, Coatlicue con su falda de serpientes, la 3 veces desenterrada. Dice, pero también no soy la santa, pero soy esa que arde en espíritu y en verdad. Estos versos tan potentes vienen de una cualidad totalmente increíble como poeta, y de esa sensibilidad que ya te digo, viene desde la más tierna infancia, ¿no? Sí. Quiero preguntarte, ¿quiénes fueron tus mentores? Yo sé que a los 16 años fuiste al taller del gran Alejandro Meneses, Sí. un poeta, narrador, que hoy en día ha sido como un maestro de grandes escritores ya consumados en estos tiempos, ¿no? Sí. Pero aparte de él, ¿a quiénes más admiras? ¿Quiénes fueron como tus guías en el sentido literario? Pues mira, no te rías de lo que digo, pero Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, la Sonora Santanera, el Rey Salomón,
el Cantar de los Cantares. Alejandro fue un maestro, pero sobre todo un amigo que creyó en mí. Ese fue el gran favor que Alejandro, que estoy segura que está en un muy buen lugar, el gran regalo que me dio fue creer en mí. El que yo, decirme, tu mente es de escritora, tu pluma es de escritora, ¿no? Y respetarme. Y fue un hombre que me cuidó mucho, que me quiso mucho y que me enseñó un oficio que a los 16 años yo agradezco porque de ahí he vivido gran parte de mi vida, que es el de la edición. Pero posteriormente también el maestro, el doctor Raúl Dorra, también fue un mentor para mí, fue mi amigo. Lamenté mucho su muerte, no estaba yo en México, pero nos escribíamos regularmente correos, me aconsejaba, teníamos una resonancia que yo encontré en él y él en mí. Y también a un poeta veracruzano, pero yo creo que más de CDMX, que es el maestro Rubén Bonifaz Nuño. Él, en específico, Rubén Bonifaz Nuño, voló mi mente. Cuando vi, o en la adolescencia llegó un libro, un pretendiente me regaló un libro de Jaime Sabines, y entonces como esta poesía sencilla en apariencia, pero que se volvió un himno para generaciones de jóvenes que a lo mejor no entendían la poesía encriptada de los grandes poetas, pero sí de un Jaime Sabines, sí podían llorar con La Paloma Negra, sí era, o el libro de Fuego de Pobres, que no es nada sencillo, pero tiene unos versos, el poema que a mí me cambió la vida y que de hecho ahí yo tuve una experiencia espiritual, que si me lo permites te lo cuento, por favor, porque fue algo extraordinario. Mi padre murió en el mar, le dio un infarto y bueno, dicen que todos mueren como viven, ¿no? Creo que tuvo la muerte de un poeta, mi padre. Y cuando llegamos en Veracruz, estaba en Papantla con mi madre, llegamos todas corriendo. Cuando lo vi, mi padre creo que el gran amor de mi vida, y no vino un rezo, no vino una oración, no vino nada. Vino un poema que yo no había ni leído ni escuchado. Eso es algo fantástico lo que es. Conecté con algo, conecté con un hilo. Y el poema, y una y otra y otra y otra vez. Y era para los que llegan a las fiestas ávidos de tiernas compañías y encuentran muchachas impenetrables que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. Para los que quieren mover el mundo con su corazón solitario, los que sufren a conciencia, los que pisan sus fracasos y siguen, los que saben que no serán consolados, los que no tendrán, los que no puedan escucharme, para los que están armados, escribo. Mucho tiempo después supe que ese poema sí lo había escrito alguien y se llamaba Rubén Bonifaz Nuño. Él era ya muy viejito, tendría más de 90 años, cuando yo conseguí su teléfono. Le marqué, su secretaria dijo, no puede contestar, y él escuché que dijo, pásamela. Hablé con él, le conté lo que te estoy contando. Dije, en el momento, hasta ese momento más difícil de mi vida, un salmo que usted escribió llegó a mi mente, llegó a mi corazón, y quiero agradecerle por ese poema. Escuchó y me dijo, mire, princesa, si yo pudiera, iría, le daría un abrazo y un beso, pero no puedo porque soy viejo y estoy ciego. Que la poesía abrace tu camino. Qué bellas palabras te dedicó el maestro. Sí, y me dejó un chaleco cuando falleció. ¿Un chaleco? Sí, porque él en Fuego de Pobres, después, pues, de alguna manera supe su historia. Y tiene un verso que dice que me avergüenza ser pobre y que me humilla, pero que por orgullo lo disimulo. Entonces, siempre él era un hombre muy arreglado, chalecos, sacos, pantalones muy bonitos, o sea, se vestía como un dandy. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué se viste así? Dice, porque de joven habría querido vestirme así y no pude, pero ahora sí. Le preguntan, ¿y cómo le gustaría que lo recordaran? Dice, pues que nunca fui bueno para los golpes, pero tampoco nunca me rajé. Ole. Entonces, pues me dejó uno de sus chalecos que guardo con mucho cariño, y yo siento que ahí, cuando mi papá fallece, el don que me deja es la voz de la poesía que conecta
con el maestro Rubén Bonifaz Nuño, con esta historia tan bonita que te acabo de contar. Y entonces ahí como que empiezo a sentir esta cosa sobrenatural que es el acto fundacional de la palabra. Creo que fue un acto tan fundacional como la carta que mi madre encontró en el peto, donde dijo: hemos encontrado al fin el talento de la niña, que sabe expresar sus sentimientos. Todo esto que nos cuentas de tu padre, de tu madre, ahora del maestro Rubén Bonifaz Nuño, viene impregnada tu poesía en Pájaros y en la caverna de Medusa. ¿Cuáles son los impulsos que te mueven? ¿Qué temas te gusta interiorizar? Porque yo sé que es una poesía muy simbólica, pero también muy intimista. Sí, pues mira, tanto en Pájaros como en la caverna de Medusa estaba muy enojada con mi ser en el mundo, de decir, por un lado mi familia es revolucionaria, pero por el otro lado sí tiene normas religiosas que no hay que saltarse, ¿no? Porque se pagan caro. Entonces era como este espacio de quiero ser y soy, pero no puedo por irrespetar a mis padres. Estaba enojada, estaba como que no había tomado esto que yo agradezco mucho a la edad, que es el ser yo, como este poder de ser yo. Entonces como que mi escritura era ese espacio de libertad donde podía decir todo lo que no podía hacer en la vida o no podía decir en la vida. La universidad fue una etapa muy bonita, pero también difícil. A la gente sí le gusta que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Entonces, y esto es natural, todos, no lo digo como que ay, he sufrido, no, creo que todos ocupamos todos los papeles de la obra, pero siendo jovencita, creo que me tocó vivir como, a ver, sí brilla, pero no tanto. O ¿por qué te protegerá tanto el maestro Alejandro? Claro. O ¿por qué los maestros te halagan tanto en clases? ¿O por qué ya fundaste la revista de la facultad? ¿Sabes? Como era difícil manejarlo, y siendo joven era. Y luego, ¿por qué te llamas princesa? ¿O por qué opinas? Entonces era como tener el perfil bajo, pero a la mera hora no. Entonces la escritura estaba llena de mucho coraje, ¿no? De decir, todo lo que sentía, todo mi odio, toda mi rabia de juventud. Pero cuando me fui al seminario, yo sí le pedí a Dios decir, por favor, Padre, el infierno ya me lo sé. Yo sé describir el infierno del dolor, de la ansiedad, de la soledad, de la depresión, de este camino también, de alguna manera, de no poder, de los demonios que no se amarran y que te atreves a verlos a los ojos, ¿no? Que cuando tú ves al abismo, el abismo te ve a ti. Y eso yo ya me la sabía y tenía ese aliento como de caballo, de potro enojado, corriendo. Pero yo sí le pedí en el seminario, recuerdo que tenía que trabajar en una cafetería y tenía que caminar como 20 minutos en un bosque en las montañas de Tennessee. Y ahí tuve muchas revelaciones y una de ellas fue, Padre, te suplico que puedas bendecir mi boca ya también con un aliento de luz. Con un aliento de luz, que yo también pueda hablar de luz, que ya no solo sea este enojo, esta rabia de ser mujer, y al ser mujer haya cosas que esta cultura te niega solo por eso o te borronea. ¿Por qué anda con? ¿Por qué es con? Y te quedas desnuda, burlada y humillada. Así fue mi experiencia un poco de ser mujer joven y con ímpetus. Entonces le pedí a Dios como ese aliento de luz y tuve una revelación con Medusa. Medusa es este personaje, ¿no?, mitológico que además un castigo injusto, porque Atenea la castiga porque su esposo la viola en su templo y a ella la castiga. Entonces así empieza mi libro La caverna de Medusa. A Medusa su belleza la mató. Entonces la convierte en esta mujer monstruosa. Y fíjate la metáfora, que lo que mira lo convierte en piedra. Exacto. Y entonces está confinada en el laberinto con estas serpientes. Y lo malo lo trágico de los mitos griegos es que mientras la cultura sea cultura, Sísifo estará pagando lo suyo. Medusa estará siendo un monstruo y el Minotauro estará, ¿sabes? Mientras la cultura sea cultura, su castigo es eterno.
Entonces pensé en Medusa, pero hay una parte del Evangelio que dice que la luz, que los ojos son la lámpara del cuerpo y que cuando los ojos hay luz, tú puedes mirar con luz y que entonces tu cuerpo se convierte en luz y puedes observar con luz. Y entonces viene esta cosa de que no, dice Anaïs Nin, que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y entonces tuve esa revelación, dije, claro, el fármaco al castigo de Medusa es que perdone. Y si en ella hay un perdón radical, sus ojos van a dejar de convertir en piedra todo lo que ve. Y entonces viene ese poema que se llama Miedo. Dice, desde antes de que todo mi ser se formara, tenía miedo. He conocido el miedo desde que nací. Le permití escuchar, sentir, saber. El otro sin miedo y yo con miedo. En mi edad, enmiedenada, tragando miedo, muriendo miedo. Miedo, 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 miedo paralizante. Miedo empastillado, miedo enlibretado, miedo descafeinado, miedo envalentonado, miedo educado, miedo subjuntivo, miedo posesivo, miedo de saber que habito miedo. Y desde el miedo la gesta, la espada en el fuego, el espejo que ya no mata porque ya no hay fealdad y el soplo de vida, Perseo humillado porque Medusa dejó de ser piedra, despertó. Allí donde sublimaste el miedo, ¿no? Y dejaste que volara, y dejaste que se fuera. Sí. Y te fortaleciste. Y empecé algo que son los ruedos, a gritar esto que acabo de decir, a gritarlo, y así exorcicé a mi más viejo compañero, que es el miedo. Miedo de ser, miedo de existir, miedo de caminar derecha, miedo de sacar el pecho, miedo de decir soy princesa, miedo de decir soy poeta, miedo de decir estos son mis sueños, yo soy y aquí estoy. Ese miedo profundísimo lo exorcicé gritándolo y yo creo que sí lo he gritado ante miles de personas y nos hemos exorcizado juntos porque además fue ese verso, ese poema nació de esa oración que yo le dije a Dios, permíteme que de mi palabra también puede existir la luz. Y surgió la luz. Y surgió la luz. Porque de pronto llegó poesía para sanar. Cuéntanos de Poesía para Sanar, este método que tú creaste, donde es posible a través de la escritura curarse de algunos miedos, desavenencias, tempestades emocionales. ¿Cómo surgió esto en ti? Por los salmos. Por los salmos, por la palabra. Hay un poeta que se llama Oliverio Girondo. Fíjate que esta es una historia bien bonita de cómo nace el método de Poesía para Sanar, que yo creo que ha sanado a muchas personas, incluyéndome a mí. Hay un poema de Oliverio Girondo que es el poema 12, que dice, se mastican, se aman, se refriegan, se odian, se gruñen, no sé si tienes en mente el poema, pero son muchas comas, ¿no? De un montón de cosas, se odian, se envenenan, se engañan, se escupen, pero es pa, ¿no? Al final dice, y entonces después de 1000 cosas, de todo lo que pasa en una, se entrechocan, se asemejan, se encuentran, se engañan, se humillan, de todo. O sea, al final, la última cosa que dice el poema 12 es, y se entregan. Exacto. Ese poema para mí fue, y solo tenías que poner comas, claro, con la maestría del maestro, ¿no? Pero una vez, me acuerdo que estaba dando clases en una prepa de la UAP, tenía una clase a las 7 de la mañana con adolescentes, que fue para mí, yo lo ofrecí a Dios como un apostolado. Okay. Y dije, nunca más a trabajar con adolescentes, dije que sus papás los eduquen. Bueno, fue una etapa bonita, pero solo duró 2 años. De 7 a 8 tenía una clase y después hasta las 12 y vivía hasta la fregada. Entonces me acuerdo que pues soy intensa. Me fui a un estacionamiento de la UAP por economía, me senté, me fumé un cigarro a las 7:50 de la mañana y estaba yo así, ¿qué voy a hacer? Que mi papá acababa de fallecer, sentí en esa época no me había casado, que ya me había quedado, no, que el hombre que amaba no me amaba. Entonces estaba en mi drama. Y un maestro, que es el doctor Jorge,
me vio, había hecho yo corrección de libros para ellos, para la Facultad de Economía. Nos caímos bien, soy buena correctora, es un oficio que aprendí muy jovencita. Entonces estaba así y se volteó a verme. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Dije, nada. Dice, ¿no quieres dar cursos en el Instituto de Administración Pública? Y dije, sí. Dice, prepara tu currículum y hoy yo te llevo con la directora. O sea, como, bueno, preparé mis papeles, fui. Ese encuentro cambió mi vida, porque ahí nace Poesía para Sanar. Y me dice la directora en ese momento, la maestra Andrea Tarno, con mucho cariño la recuerdo, me dijo, pues mañana empiezas a las 7 de la mañana. Empieza tu curso y termina a la 1, bien pagado. Y dije, sí. Dice, sí, bueno. Entonces en la prepa pedí permiso, fui a dar mi curso y dije, ¿cómo acabo para que la gente escriba? Dije, ya sé. Y entonces se me ocurrió algo que se llama alquimia del corazón. ¿Qué es esta alquimia del corazón? Es el acto fundacional del método Poesía para Sanar, que todos lo podríamos hacer, se los recomiendo. Lees el poema, lo puse ahí en su manual. Vamos a leer este poema. Son puras comas, no había pretexto de decir, no estás viendo las esdrújulas, el punto. Estábamos viendo las comas, ¿no? Entonces, es en conciencia inmediata, no piensen, van a conectar con algo, porque así me pasaba a mí cuando escribía, como que uno entra en trance, como que algo se te revela y al final dices, ¿cómo escribí esto? Pues porque entras en trance y conectas con la musa, ¿no? Con la diosa poesía, con la imaginación. Entonces les ponía música que a mí me gustaba, clásica, en ese momento ponía a Debussy con el Nocturno, que tenían muy buenas bocinas, muy buen equipo. Y eran servidores, había médicos, había enfermeras, había señores de limpieza, había entre los más humildes a los más del escalafón de burócratas del estado de Puebla. Y les decía, van a escribir un día desde que abren sus ojos hasta que se acuestan en puras comas. Pero ojo, es río adentro. O sea, no se vale decir, me despierto, veo mis redes, me pendejo, checo, como, hablo mal de los demás, me acuesto y se acabó. Eso no se vale, y se reían. Entonces es río adentro, me despierto, me siento, me humedezco, me amo, me observo, rezo, agradezco, me odio, reniego, me bendigo, me perdono, siento, abrazo, grito, escribo, me contengo, pedaleo, me ilumino, me oscurezco, cocino, bato el arroz, cuezo el jitomate, siento el aire, riego mis geranios, me quedo pensando, etc., hasta que te duermes. Y no puedes parar. Si paras, te quito la pluma. Ok. Si paras, te quito la pluma. ¿Por qué? Porque ahí viene el método. Confía. Confía en que te vas a conectar con algo, en que tu alma, el alma de todos, necesita expresarse y se va a expresar. Entonces, por ejemplo, en lo que me ayudó mucho de los templos cristianos es que antes del mensaje había música. Y entonces cuando pones música, como que el espíritu, yo siento que el espíritu desciende, eso le gusta al espíritu. Pones música, cosas que conmuevan, y entonces como todos queremos expresarnos, pero no tenemos los espacios porque estamos evadimos lo más bello, porque dentro de nosotros hay una luz amorosa, está el aliento que Dios insufló, ese mismo aliento que se mueve en los mares cuando dijo hágase la luz y la luz se hizo, también está en nosotros y lo creo, con fervor lo creo. Entonces cuando atiendes eso a través de la palabra y no sabes lo que ocurrió, la locura, la gente lloraba, escribía, tenían catarsis, se abrazaban, realmente pues eran burócratas. Y cuando les acercabas la poesía, la pluma y la contención, porque aparte siempre oraba porque es algo difícil, no es cualquier cosa que desatas, ¿no? Que ocurre. Pero pues ahí vi lo que funcionó, entonces al rato ya no era un curso, eran 3 cursos por semana, renuncié a la UAP. Y mucho tiempo después, ahí encontré mi camino, me encontré ese maestro y le dije, oiga, ¿por qué me ayudó? ¿Por qué me ayudó? Lo vi, le agradecí, lo invité a desayunar y sí le pregunté, ¿por qué me ayudó? Y me dijo algo que me conmueve mucho. Me dijo, porque te vi perdida. Qué fuerte. Sí, pero lo estaba.
Por eso mi poemario, el que voy a sacar, se llama La Sin Rumbo. La Sin Rumbo. La Sin Rumbo. Y es esto que me dijo el maestro. Te vi perdida. Sí lo estaba. Sí lo estaba. Estaba perdida, pero siempre tuve una convicción y algo que me protegió de no darme por vencida, que fue la poesía y la luz de la palabra. ¿Te conmueve todavía, princesa, esos Mucho. momentos? Recordarlos. Sí. Y sobre todo saber que saliste avante de todo ello, ¿no? Gracias a Dios. Es una maravilla conversar contigo y me gusta mucho esto que nos estás platicando. ¿Cómo lograste curar a mucha gente a través de esto que decías en agua rápida, ¿no? Por dentro de ti para sacar y que todo aquello fluyera. ¿Cómo lograste que el dolor de mucha gente se quedara ahí encajonado, o más bien que se exteriorizara y la gente pudiera sanar? ¿Cuáles son las herramientas posteriores que tú utilizas cuando das estos talleres, estos cursos ante muchísima gente? Porque te hemos visto en las redes sociales cómo los alumnos, los jóvenes están entusiasmados y, como tú bien lo dices, hacen la catarsis. Sí, sí hacen la catarsis. Yo creo que porque hay honestidad. Hay honestidad, es decir, cuando yo digo que he exorcizado cada uno de mis demonios y de mis miedos a través de la poesía, es real. Este sentimiento de no encontrar rumbo, de bueno, pero estás estudiando en el seminario, pero ¿para qué? Bueno, estudiaste literatura, pero ¿para qué? Bueno, renunciaste a una plaza de la PAP, pero ¿para qué? Bueno, esto como que era ¿hacia dónde vas? ¿Dónde va tu apuesta? ¿Te vas a casar? ¿No te vas a casar? ¿Estudias? ¿No estudias? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Renunciaste a una plaza que también se me condenó mucho de cómo ya tenías 40 horas? Pero no quería eso, fui necia en la poesía. Entonces, cuando recito el de miedo, veo que la gente se queda como pues que doy, porque además tengo mi consultorio, hice un posgrado en psicoterapia humanista. Tengo un laboratorio de seres humanos y doy a donde sé que duele. O sea, ya no es de que a lo mejor a alguien le pega. Ya sé que el miedo, todos tenemos miedo. Ya sé que la evasión, todos evadimos a través de las herramientas que tengamos para evadir, excesos, pastillas psiquiátricas, pornografía, scroll, amantes sin límites, sin número. O sea, 1000 maneras de evadir. Entonces doy a matar, por decirlo así. Sé que cada poema, que cada palabra, que cada ejercicio está hecho para que las personas, sin importar lo que aparenten, despierten. Y soy honesta. Creo que lo que me ha funcionado es que no es un personaje. O sea, como que princesa no es, es tu nombre artístico. No, así me llamo. No me presento voy a hablar de algo que ya me aprendí de memoria y entonces va. No, lo que yo expongo ante muchas personas, en mis talleres, en todo lo que hago, es mi alma y toda mi vulnerabilidad. No me interesa quedar bien. No me interesa hacerla. Ya la hice, ya la armé, todo me va muy bien. Cuento mis miserias, las más vergonzosas las cuento, pero también doy el fármaco. Entonces, por ejemplo, esto de que muchos jóvenes no tienen destino, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Tengo todo, pero no sé, no me aviento a salir. Entonces, la sin rumbo. Me acusan de ser la sin rumbo. La ola ligera que obedece al viento, el barco sin ancla, la sin puerto, la librana incierta, la firme indecisión, la sí, no, sí, no, sí, 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 sí. La rumiante huidiza, enamoradiza, escapadiza. Me aconsejaron el plan, el único sueño, la acción monológica, el monoteísmo, el monismo, el paso a paso, la ayahuasca, el tafil, la sertralina, el temazcal, el pare de sufrir, el control y vencerás. Ya lo sé, quizás sí. Sí soy la vela, la ola, la librana, la indecisa, la que amasa su fortuna en cada destino coartado, en cada estabilidad arrumbada, en cada plan torcido, en cada amor en el olvido. La raíz que se arranca, la enferma de duda, la que vaga y pena, la que silba mientras camina, la canción que inventa. O quizá navego en la confianza del ave y de la hierba, del gato con sus 7 vidas, de Eva antes de morder la manzana,
de las estrellas que brillan años luz. Y entonces, ¡qué joya! Este poema lo vamos a encontrar en La Sin Rumbo. En La Sin Rumbo, que le da nombre y que cada uno de esos poemas es del método Poesía para Sanar, porque fui a la cárcel a dar un taller, voy a Nexos, a AA, a cárceles, a donde nadie quiere ir. Además, fíjate, tuve la imprudencia de cuando llegué al seminario decirle a Dios, a donde tú vayas yo iré. Donde tú quieras que vaya, yo iré. Eso dije, fíjate. Bueno, pues vete al anexo, vas. Vete al hospital a dar taller a las mamás mientras sus niños están dándoles la quimioterapia. Vas. Oye, vete a la cárcel. Vas. Oye, vete a los que nadie quiere. Vas. Porque lo prometí. Entonces, por ejemplo, con las chicas de la cárcel, que fue un taller interesante porque eran las que llevaban más de 20 años. De 20 años. Entonces, con ellas, uno del método de Poesía para Sanar era la oración pandémica, caminar. Caminar jorobada, caminar herida, caminar sonriente, caminar erguida, caminar amando, caminar arrastrándome, caminar en las últimas, caminar enferma, caminar orgullosa, caminar rabiosa, caminar envidiosa, caminar. Y es mucha enumeración de caminar, pero dice, jamás caminando tibia. Ya me lo decía mi padre cuando niña, piedra que no rueda se enmohece. Y entonces, en conciencia inmediata. El método es conciencia inmediata. Toma tu pluma y caminar. Las chicas escribían unas cosas. Era caminar mirando bajo, caminar cruzando charcos, caminar besando al excusado, caminar encerrada, caminar culpándome, caminar. Y pum, pum, pum. Y entonces en ese momento, al menos un segundo, había libertad. ¿Qué importa que sea un segundo? ¿Qué importa que sea un segundo? Pero al menos un segundo éramos todas invencibles. No hay manera de que el método falle, Osiris. No hay manera. No hay manera. Si tienes alma, el método funciona. Y ese método que está basado, pienso yo, tú dime si es así, en que el lenguaje es una forma de resistencia. ¿Cómo viste a estas mujeres intemperie en la cárcel, sin una mano que les ayudara, crear algo tan bello? Es decir, cualquiera puede escribir a través del método tuyo y sublimar todo aquello que tenemos dentro. Sí, cualquiera. Pero ¿sabes qué fue muy bonito con ellas? Que ya no había ego. Claro. Cuando hay mucho ego, mucha academia, que también está su belleza en la academia, por supuesto. Respeto mucho a los académicos, gente valiosísima. Pero con ellas ya no había ego, ya no había vanidad, ya no había puro corazón. Entonces era extraordinario. Yo creo que son los poemas más bellos que yo he leído, que yo he sentido. Verlas llorar, verlas levantarse. Porque al final hicimos nuestro acto psicomágico, que era con sus poemas, hicimos unos papalotes. Y yo se los prometí. Cuando yo me vaya, voy a volar sus papalotes y entonces su poesía va a estar en libertad. El simbolismo de volar y ver que la palabra está en otro lado, ¿no? Sí, porque sí creo en la fantasía. Sí creo que esto es, que la vida es sueño y los sueños son. Y que hagas lo que hagas, vibres, vayas con miedo, vayas sin miedo, te atrevas, no te atrevas, alces la voz, no la alces, te quedes al filo de la navaja para tus sueños o te lances con todo y que los perros ladren, ¿qué importa? Te enamores, no te enamores, te quemes, no te quemes, te la juegues, no te la juegues, cierres tu corazón como una roca o lo abras y digas, y si me vuelven a traicionar o yo vuelvo a traicionar, vuelvo a amar, te vas a morir. Qué poderoso. Y liberador. Sí, y con la experiencia que te digo que viví, peor, o sea, vi la muerte aquí como las carcelarias, que sin ego, ya sin vanidad, sin ego. Y entonces la palabra sostiene,
La palabra respalda, la palabra da aliento, la palabra es un halo de luz que te abre una puerta a la oscuridad de a veces unos pensamientos y una mente ya enferma. Cuando entra la poesía, ¡pah!, crea el mundo otra vez. Sí lo creo. Cuéntanos un poco de esa sensación de tener a la muerte cerca. Me acuerdo mucho de esta frase que dice: la conciencia de la muerte es conciencia de libertad. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué pasó ahí? Pues cuando tuve a mi bebé Fénix, tuve un problema de salud muy fuerte que no vi venir, nadie vio venir, todo estaba muy bien, pero bueno, tuve un tema de salud y bebé nació bien. Fíjate, yo llegué ahora sí que al parto de 103 kilos de pura agua y mi bebé pesó 1 kilo. Okay. 1 kilo. Fue un tsunami dentro de él. Entonces, por eso se llama Fénix. Cuando pasó, ahí sentí que me iba a morir. Me dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a terapia intensiva. En terapia intensiva estuve 17 días y después estuve hospitalizada 2 meses. Me hice famosa en el hospital. Me hice famosa porque era doña princesa. Pero en terapia intensiva recuerdo que hubo Fíjate que estás desprovisto de todo. Sí. Solo tienes una batita, ¿no? Hospital público. Escuché morir gente a un lado. Había una chica, Eusebia, que solo hablaba náhuatl. Y entonces en español, como yo le escuché como agonizaba y decía, me caí en una loma de sal. Decía, era de una comunidad mucho más allá de Cuetzalan. Era lo único que decía en español. Me caí en una loma de sal, me caí en una loma de sal y rezaba en náhuatl. Entonces su hermana la iba a ver y como que nos hicimos amigas y yo le escuché morir. Entonces empecé a sentir como el espíritu de muerte y estás desprovisto de todo. No hay libros, no hay amigos, no hay visitas, está la luz prendida 24/7, ahí están los médicos taca, 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 con su radio de la romántica para no dormirse, está todo al mismo tiempo, estás tú ahí librándola, sabiendo que tu hijo también la está librando, no hay distracción, no hay celular, no hay películas, no hay Netflix, no hay alcohol, no hay cigarros, las drogas blandas que cada quien consuma, nada de nada. Tú contigo, en el filo de la muerte. Y descubrí 2 cosas muy poderosas. La primera, que cuando estás en una situación así, en una cárcel, en un hospital, con una batita, desnuda, desprovista de todo, de aplausos, de todo, y solo tienes a Dios, no necesitas más. Y la segunda, que me liberó del miedo, pero completamente, es que aún en valle de muerte, que ya estaba los médicos, que aún en valle de muerte, la voz de Dios es buena. La dualidad, desde mi experiencia, no es la realidad de nada. Para mí, solo el amor es real. Sí es cierto. Solo el amor es real. Lo demás es una sombra para probar al alma y trascender. Pero solo el amor es real. Y en esos momentos donde sí vi la muerte y se me disolvió el ego, lo vi. La voz de Dios es buena. Y me liberé. Con esta frase sentenciosa pero espiritual, llena de poesía, me gustaría que eligieras un verso, una frase, algo que definiera a Princesa dentro de todo ese corpus filosófico, ya lo dijimos, espiritual, pero también poético. ¿Qué te define a ti con una frase, con un verso? Hay un poema que escribí que se llama Salto de Fe y termina así. En el triple mortal me estaba esperando. Siempre estuvo, antes y después. Bendito tu nombre, bendita tu luz, bendita tu palabra, bendita tu promesa, bendito tu amor. Su mano me deja reposando en verdes pastos, en honor a su nombre.
otra vez mi corazón tiene fe, otra vez estoy de pie. Esa forma en la que expresas ese sentimiento universal del amor, conectado con ese poder superior, ¿cierto? Sí, porque además no podría yo vivir de otra forma. No podría ni levantarme si no creyera en que un ser amoroso, de que mi vida, ni la de mi hijo, ni la de mi familia, ni de los que amo, están en manos de los canallas, ni de los corruptos. Que mi vida y mi camino y de los que amo están en manos de un ser amoroso, y ese es Dios. Qué declaración más valiente. Amén. ¿Cuál es tu deseo más profundo hoy en día, princesa? Ver crecer y florecer a mi hijo. Ese es mi deseo más profundo, que sea un hombre de bien, que ame a Dios. Cuando yo estaba embarazada de él, como que siento que se me abrió un mundo espiritual. Tuve una pesadilla muy grande donde yo peleaba con la maldad. Yo peleaba y decía, no me vas a amedrentar a mí, a mi hijo. Eso me lo contó mi esposo. Yo le decía, no me vas a amedrentar a mí ni a mi hijo así. Y y eso sí lo recuerdo, que sentí una lucecita, como una bolita blanca que caminaba, y yo le decía, dime tu nombre, y sentía yo mucha paz. Y entonces, y así dice un poema que se llama De un mundo, que se lo escribí a mi papá, dice, y en los abismos del pensamiento está tu nombre. Porque esa bolita en el sueño, cuando yo le preguntaba el nombre, me dijo su nombre. Y su nombre era Adonai. Y me lo dijo 3 veces. Adonai, Adonai, Adonai. Es el nombre que me dio para mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el anhelo más grande? Que mi hijo sepa quién es su Padre eterno. Que sea un varón que ame la vida. Que desde su rebeldía, porque yo también lo soy, pero que en todas sus batallas gane el amor. Que sea un niño, un adolescente, un hombre feliz, honesto, bueno. Y ese es mis sobrinas, la gente que amo, mis sobrinos, que verlos florecer y convertirse en personas buenas. Ese es mi más grande deseo. Y que Dios me dé la salud y la fortaleza para seguir gritando poesía, escribiendo poesía, y que el pan sobre mi mesa se dé desde la música y desde la palabra. Ese es mi deseo más grande. Finalmente, princesa, ¿dónde pueden nuestros seguidores encontrar tus talleres, tus cursos, tus terapias? Pues en mis redes sociales son Princesa Hernández en Facebook, pero ya utilizo solo Instagram, que es princesa_Chak, C-H-A-K. Y ahí pues pueden estar en conexión, podemos estar en conexión, en comunidad. Y ahí anuncio mis talleres. Próximamente va a salir mi libro La Sin Rumbo. Pues va a estar en Profética, en librerías BUAP. Y como tengo muchos ruedos, así les llamo, pues ahí siempre ahí siempre comparto. Mi proyecto ahorita con este libro La Sin Rumbo, que ya llevo un rato, específicamente me interesan jóvenes de 12 a 15 que son de secundaria, que creo que son corazones que todavía tienen apertura a recibir la semilla de la palabra en zonas difíciles. Ahí me gusta ir y regalar los libros en esas secundarias. Entonces voy a hacer todo un proyecto y un plan para poder tener acceso a esas zonas, a esas escuelas, ir con esos niños, llegar específicamente a esas edades y entonces poder, cuando sus ojos estén brillando, en ese momento entregarles la palabra y la poesía. Pero bueno, en mis redes pueden estar, y para terapia igualmente. Algo que hayas dejado en el tintero y que podamos... Pues sí, mi esposo tiene un grupo que se llama Los Negligentes, que es música consciente. Y pues así lo conocí, en la cumbia y en el rock and roll. Y me gustó mucho su proyecto. Dije, oye, está muy bonito. Me invitaron al Festival Internacional de Puebla. Dije, oye, pues voy a invitar a otras chicas poetas a hacer como... Tenía esta idea de las sirenas de Odiseo. Uh-huh. Ves que cuando va a pasar por las sirenas, dice, amárrenme al mástil 3 veces y pónganse toda la tripulación unos tapones de cera para no escuchar el canto de las sirenas. Pero él dice, amárrenme porque yo sí quiero escuchar a las sirenas, pero amarrado. Entonces yo pensaba,
en esta cuestión de cuando las mujeres somos muy intensas, que ahora que tengo un hijo varón lo entiendo, cuidado con las pero pues soy intensa y cuando amo, amo desaforadamente, ¿no? Paso directamente del amor a la persecución. Entonces, en esta meditación de loba, pensé, ¿y las sirenas? Si Ulises le hubiera dado voz a las sirenas, ¿qué dirían? Y yo pienso que ellas estarían en sus cantos de sirena, coleteando, pasándosela bien, con su cuerpo, su cuerpazo, ¿no? Mitad pez, cara de ángel y de ave ahí. Pues yo creo que si Ulises tuvo tanto miedo, yo pienso que las sirenas dirían así, ver a un hombrecillo en un barco amarrado 3 veces al mástil diciendo, ni te apures, que a las sirenas no nos gustan los cobardes. Eso dirían, ¿no? Pues sí. Claro. Ay, viendo que no, ni te apures, o sea, no, ni te amarres, ni pongas, o sea, nuestros cantos son para los que se atreven a lanzarse al agua y con todo y todo dejarse abrazar por el fuego y lo que arrasa, ¿no? El amor de una mujer poeta. Decía el poeta que más habría valido parir a un nido de serpientes que a una hija poeta. Entonces, pues invité a otras chicas para sirenear a otras poetas y necesitaba músicos. Dije, necesito músicos, En ese momento conocí a quien ahora es mi esposo y le dije, oye, ¿no podrían ir a tocar? Claro que dijo, por supuesto, llevó a su banda, entonces me impresionó y ellos tocaron sus canciones y nosotras recitamos y entonces dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una ópera cumbia? Y es un proyecto que hemos desarrollado durante ya 3 años y es algo muy bonito, es una oda a la vida, música de ellos, música, poesía con poesía y bueno, lo que quería contarte es que en la emisión de Cumbialini, una es la versión ópera cumbia, que es la oda a la vida, es muy viva, muy bonita, y otra es el Cumbialini, que es sensualidad, amor de pareja, erotismo. Pero ¿sabes qué? Que lo que me gusta de esto de poesía, de mujeres gritando poesía con hombres respaldando con música y con letra y con poder y con falo, es este encuentro de no tenerle miedo al otro. O sea, que estamos como muy cobardes, así, pero de lejitos, sí, pero te mando un WhatsApp, sí, pero 10 días no te contesto para que no veas que estoy emocionada, sí, pero escondo mi intensidad, ¿sabes? O sea, sí, pero no te digo vamos de la mano y ya, aunque me parta la madre, pero vamos juntos, sino que estamos muy, ay, que no, y eso a mí me desespera, lo he sufrido. Y mis compañeros músicos también. Entonces, como que nos gustó este encuentro de decir, no tengamos miedo al otro. Porque si bien la tecnología es amable, es bonita, es divertida, es un elogio de la inteligencia humana, pues ahora sí que a mí me gusta lo que se siente y lo que se toca. Y dice, termina el Cumbialini, que es este encuentro de la voz masculina con lo femenino, termina con un verso de Machado que dice así: cuando su esposa Leonor muere, que la amó, estos amores entrañables, profundos. No me imagino a Machado diciendo, sí, pero que nadie se entere para no perder a mi ganado. Un poeta. Claro. Y entonces cuando muere Leonor le escribe este verso que te voy a recitar y así termina el Cumbialini, este proyecto tan bonito con Los Negligentes, y dice así: Señor, ya me quitaste lo que yo más quería, hiciste tu voluntad en contra de la mía. Otra vez nos quedamos solos, mi corazón y el mar. Qué maravilla. ¿Y dónde los podemos escuchar? Pues tenemos eventos igual en redes sociales, como que todavía no hay un calendario, pero pueden seguirlos como Los Negligentes y ahí tenemos pues todos estos proyectos, pero hemos podido compartir en muchos municipios, en escuelas, en primarias, en preparatorias y a donde nos inviten, en ferias del libro y bueno, pues a donde nos inviten.
siempre vamos con mucho gusto a compartir este encuentro de... Me gusta la música y la poesía así, al ruedo, al foro griego, al grito, porque me gusta lo humano, ¿no? El contacto con lo humano. Nos encanta y no nos lo vamos a perder. Muchas gracias. Princesa, gracias por tu calidez, gracias por tu poesía, gracias por tu palabra. La verdad es que nos encontramos con una mujer única, una mujer especial. Gracias. Que nos ha enseñado muchísimo. Eres una persona muy sensible, muy emotiva, muy llena de luz. La verdad es que has abierto un camino luminoso para todos nosotros. Hemos estado muy contentos conversando contigo y te agradecemos muchísimo que hayas compartido esa magia que anida en tu corazón. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, sigan a Princesa, esta gran poeta que nos ha llenado el alma. Princesa Hernández, ya conocen sus redes y nos vemos a la próxima emisión de Pensar es Resistir. Muchas gracias.